Bienvenidos a este nuevo momento de compartir las virtudes teologales, en concreto la virtud de la esperanza. En nuestro encuentro pasado de esta voz del pastor, decíamos al final que en la muerte y la resurrección de Cristo se ha realizado plenamente la esperanza. Se nos ha dado razón de ser para ella, porque la muerte ya no tiene el poder definitivo sobre el hombre, porque el bien triunfa sobre el mal, porque la luz se impone sobre las tinieblas. Es decir, la esperanza realmente se proyecta desde Jesús a todos los cristianos. Y decíamos que con esa muerte y resurrección no termina tampoco todo, porque obviamente el hombre sigue necesitando a lo largo de toda la historia la actualización de la potencia salvífica de la muerte y la resurrección de Cristo. Pero al mismo tiempo, porque toda la historia humana se proyecta hacia la parusía, hacia la segunda venida o el retorno del Salvador, o, como les decía yo, la plena manifestación de aquel que siempre ha estado con nosotros, que no se ha ido, aunque visiblemente no lo tengamos con nosotros. Él nos ha dicho: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por eso les decía que la parusía, la segunda venida, no es el retorno de un ausente, sino la plena manifestación de quien siempre ha estado presente. Y en ese caminar de la humanidad hacia la parusía del Señor, tenemos la compañía de la Iglesia. Del corazón de Cristo, muerto en la cruz, nace el sacramento admirable de la Iglesia entera. Sí, de ese corazón, nos dice la Biblia, brotan sangre y agua, el símbolo de la sacramentalidad de la Iglesia. El agua, expresión del bautismo, y la sangre, expresión de la sangre eucarística del Señor. De allí nace la Iglesia. Se gesta realmente la Iglesia en el corazón de Cristo, que quiere seguir teniendo una presencia visible y tangible entre nosotros a través de su cuerpo, que es la Iglesia. Sabemos bien que la Iglesia es el cuerpo místico del Señor que camina en la historia. Entonces, aunque no tenemos esa presencia corporal del Señor, tenemos la presencia mística en su cuerpo, que es la Iglesia. Por eso estamos llamados a mantener viva nuestra esperanza en comunidad. La esperanza no se mantiene en solitario, porque son tantas las realidades, tantas las circunstancias que amenazan la esperanza cristiana. Hay tantos motivos para desesperar, pero cuando estamos en comunidad mantenemos viva la esperanza. Esa esperanza da frutos maravillosos donde menos lo pensamos. El Papa Francisco nos dice: a pesar de las densas sombras que no conviene ignorar, quiero hacerme eco de tantos caminos de esperanza, porque Dios sigue derramando en la humanidad semillas de bien. La reciente pandemia nos permitió rescatar
y valorizar a tantos hermanos y compañeros que aún en el miedo supieron reaccionar dando su propia vida. Pues bien, la Iglesia nos alimenta, mantiene viva nuestra esperanza, porque la Iglesia es la actualización de toda la acción sacramental de Cristo. Cristo es, por excelencia, Él mismo el sacramento de la esperanza. Sí, Cristo es sacramento de esperanza, pero Cristo prolonga su sacramentalidad a través del sacramento admirable de la Iglesia entera. La Iglesia es, como nos decía el concilio, sacramento de la unión íntima con Dios y de la unidad de los hombres. La Iglesia. ¿Y cómo decimos que la Iglesia es ella sacramento? Decimos, porque sacramento es un signo e instrumento de la unión con Dios y de la unión de Dios con los hombres. Miren las dos palabras que les digo, signo e instrumento. Eso es un sacramento. ¿Qué quiere decir que sea un signo? Quiere decir que es una realidad visible a través de la cual se nos revela y se nos transparenta algo muchísimo más grande, superior a la mera realidad que vemos y tocamos con nuestras manos. Pensemos, Cristo mismo, Él con su humanidad era un sacramento, una realidad visible, tangible, lo podían tocar, ver, etc. Pero esa humanidad era expresión y revelación de algo mucho más grande. ¿Qué era lo más grande? Que en ese hombre estaba el Hijo de Dios. Miren la clave. Es un signo, la humanidad, pero un signo que revela algo más grande. Pero al mismo tiempo es instrumento, es decir, el medio que hace posible que esa realidad más grande nos llegue a nosotros, nos afecte a nosotros. Cristo es el gran sacramento, pero la Iglesia es en Cristo la prolongación de su sacramentalidad. Toda la Iglesia, con sus estructuras, con sus sacramentos, de los cuales voy a hablar seguidamente, con todas sus obras sociales, todo lo que la Iglesia es, esta comunidad viva de hijos de Dios, es en el mundo y para el mundo sacramento de la salvación de Cristo. Lo hace visible. La Iglesia es una realidad visible. Todos la vemos, la tocamos. Sí, es una realidad visible, porque somos nosotros, cuerpo místico. Una realidad visible que expresa algo que la trasciende, que la supera, y es la salvación, claro. Pero al mismo tiempo es instrumento, porque a través de ella pasa como a través de un canal que bota agua fresca, pasa la gracia de Dios para los hombres. Esa gracia sanante, esa gracia maravillosa, esa gracia santificante que nos va haciendo participar de la salvación que Dios nos ha traído. Esto es el misterio de la Iglesia. Una Iglesia, pues, que es en Cristo sacramento, signo que revela a través de su visibilidad la salvación, pero que al mismo tiempo la hace posible la salvación, porque en la comunidad que vivimos en la Iglesia estamos experimentando la acción de Dios, y en esa misma Iglesia se está manteniendo viva toda la esperanza del pueblo de Dios. Ahora bien,
dentro de una iglesia que es toda ella sacramento, recuerden lo que he dicho, toda la iglesia es sacramento, todos nosotros, la comunidad eclesial, todas las estructuras de la iglesia, todo es una sacramentalidad. Pues bien, dentro de ella hay esos 7 signos principales que son los sacramentos. ¿Sí? Son signos privilegiados de la esperanza. Son signos visibles, todos ellos, a través de los cuales nos llega la salvación de Dios. Piensen ustedes, para poner un ejemplo, el bautismo. En el bautismo, a través del agua, el mismo Señor nos ordenó utilizar, nos llega a nosotros la limpieza del pecado y la participación de la vida divina. Esa agua es un signo visible, nos lava, nos toca, pero a través de ella pasa la potente realidad de la gracia que hace de ese niño o de esa persona que recibe el sacramento un hijo de Dios, limpio de todo pecado, del pecado original y de cualquier pecado personal que hubiera cometido antes del bautismo. Un signo, el agua, pero lleno del poder de Dios. Y así, cada sacramento, no me voy a detener ahora en cada uno de ellos, pero sí quiero hablar de un sacramento que yo llamo por excelencia el sacramento de la esperanza. Y el sacramento de la esperanza, como algunos de ustedes podrán imaginarlo ya, es el sacramento de la confesión. Sí, la confesión es por excelencia eso, el sacramento de la esperanza, en la cual realmente a través del perdón de los pecados otorgado por el sacerdote se nos simboliza algo más grande, algo maravilloso, el perdón de Dios, que llega a nosotros, porque el mismo Señor le dijo, a quienes ustedes perdonen los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Así de clara fue la palabra del Señor. Pues bien, para entender por qué lo llamo por excelencia el sacramento de la esperanza, me parece muy importante que traigamos aquí, en este momento, a nuestra consideración la parábola del hijo pródigo, sí, llamada también parábola del Padre misericordioso o parábola del hermano sin entrañas. Ha recibido 3 nombres a lo largo de la historia de la salvación. Pues bien, todos conocemos, hemos escuchado, hemos leído, hemos meditado muchas veces esa parábola que nos puede representar aquí todo lo que vamos a decir del sacramento de la esperanza, es decir, la confesión. Recordemos brevemente los hitos principales de esta parábola. Un hijo que está en la casa con el padre, que lo tiene todo junto a él, pero un día decide pedirle a su padre que le dé la parte de la herencia que le toca, porque él quiere irse de la casa. El padre accede porque respeta la libertad del hijo. El padre no puede tener al hijo a la fuerza en la casa. Respeta la libertad y con dolor le da lo que le corresponde. Y el hijo parte. Y nos dice el texto sagrado que despilfarra todo lo que recibió, lo malgasta y bueno, termina cuidando cerdos, alquilando su trabajo y es tan poco lo que le pagan que no le alcanza para comer y quisiera comer la comida, el alimento que le dan a los cerdos. Y en esa situación piensa, recapacita, tiene lo que podríamos llamar un sentimiento de culpa. Todavía no
en lo que deberá tenerlo posteriormente. Pero por ahora piensa es en él. Piensa cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen pan en abundancia y yo aquí me muero de hambre. Voy a volver y le diré a mi padre que aunque sea me trate como uno de sus servidores. Miren cuál es la reacción del hijo. Primero piensa es en él. Podríamos decir, es una reacción interesada, pero se da cuenta de que su actitud lo ha conducido a eso, al hambre, a estar revolcándose con cerdos, peleando un poco de comida con ellos, es decir, en la degradación más grande de su propia condición humana. Y en esa situación piensa en volver. Lo mueve primero que todo el interés. Quiere tener que comer, aunque sea como trabajador en la casa de su padre. Él sabe que no merece volver a ser hijo. Y bueno, se decide. Lo mueve pues el dolor de la situación que está viviendo. Lo mueve la culpa, porque dice, por culpa mía estoy aquí. Yo abandoné a mi padre y estoy en esta situación. Me merezco lo que estoy viviendo. Es decir, experimenta la culpa y también lo mueve el interés de poder volver a tener una vida medianamente digna. Y se decide y se pone en camino a donde su padre. Pero aquí viene quizá el momento más importante de la parábola. El padre tenía igualmente dolor por el hijo que había partido. No era que lo hubiera dejado marcharse y se hubiera quedado tranquilo, simplemente diciendo, bueno, allá él, que sufra y que pague lo que hizo. No, el padre también tenía dolor, tenía tristeza de no saber en qué situación podría estar su hijo. Todos los días salía al camino a ver si el hijo regresaba, había respetado su libertad, pero en el fondo de su corazón soñaba con el regreso del hijo. Y un buen día, nos dice el texto, cuando el padre salía a buscarlo y el hijo retornó, el hijo había pensado simplemente humillarse ante su padre y decirle, no merezco llamarme hijo tuyo, trátame como uno de tus servidores. Pero el padre salió a su encuentro, lo cubrió de besos, lo abrazó, lo puso junto a su corazón. Y solo en ese momento, ese hijo que había experimentado culpa, sintió que había pecado, porque había puesto a sufrir a su padre también. Miren ahí donde está el pecado. El pecado es no solamente que yo siento una culpa porque yo cometí un error y estoy pagándolo. Hasta ahí está bien, pero es solamente una parte del todo. La otra parte es el pecado. El pecado que viene precisamente cuando se experimenta que es Dios al que he hecho sufrir. Que Dios también, precisamente por su amor, ha sufrido mi ausencia, ha sufrido que yo como hijo me haya extraviado. Por eso el pecado es una categoría religiosa y solamente la conciencia del amor de mi Padre por mí, la conciencia de lo que Él experimenta por mí, me puede llevar a experimentar también que he pecado. El hijo cuando ve que el padre lo abraza y que ni siquiera lo deja expresar que está dolido, que le perdone, que lo reciba, no lo dejó hablar, le cayó la boca y lo cubrió de besos. En ese momento el hijo experimentó la profundidad de su pecado, porque había hecho sufrir a su padre. Su padre se llena de alegría y da una fiesta
por el hijo que ha retornado, que estaba muerto y ha vuelto a vivir, que estaba perdido y lo han encontrado. Da una fiesta por el hijo, pero da una fiesta por él mismo como padre, porque como padre siente la profunda alegría colmada de que ese hijo que estaba muerto haya vuelto a vivir. Pero el corazón del padre es tan grande, que cuando el otro hijo que regresó está ofendido porque haya recibido también al hermano que estaba perdido, el padre también sale a su encuentro, a invitarlo a entrar a la fiesta, porque ese hermano tuyo estaba perdido y lo hemos encontrado. Y lo llama también a reconciliarse con su hermano, porque el padre solo está contento cuando los dos están con él. Me parece que es una parábola muy profunda, muy importante. Quizá le hemos puesto el énfasis más al hijo que se perdió y que un hijo calavera que hizo todo eso, pero a veces tenemos que fijar la mirada en el corazón del Padre, porque solamente cuando se tiene esa mirada en el corazón del Padre es que experimentamos el dolor del pecado. No solo la culpa podríamos decirla que muchos hombres la pueden experimentar también, aunque no sean católicos, aunque no sean ni siquiera religiosos, sentir que han cometido un error, que son culpables de algo, bueno, es una cosa importante, pero pecado solamente se experimenta cuando se siente que se ha roto la comunión con el Padre, que realmente hemos no ofendido porque el Padre no está ofendido, sino que está dolido. Le ha dolido profundamente la ausencia de su Hijo y el no saber cómo se encuentra. El Padre ni siquiera lo culpa, no, el Padre solo sufre y sufre hasta que el Hijo regresa. Ese es el misterio que nosotros celebramos en el sacramento de la confesión, al que llamo el sacramento de la esperanza. ¿Por qué lo llamo el sacramento de la esperanza? Porque es el hijo que estaba perdido y lo hemos encontrado. Porque para Dios nadie está definitivamente perdido. No, para Dios nadie está. Puede haber cometido los pecados, los crímenes. Nadie está definitivamente perdido. Dios sueña con el retorno de cada uno de sus hijos. Obvio que Dios respeta la libertad de todos sus hijos, porque ha tenido hijos y no esclavos. Por eso sueña que cada hijo recapacite y vuelva. Y vuelva, sí, arrepentido en primer lugar de lo que ha hecho, pero al mismo tiempo vuelva a estar en los brazos del Padre. Por eso el sacramento de la confesión incluye todos esos pasos que la Iglesia nos indica: el examen de conciencia, uno sentir, revisar en qué realmente ha pecado, en qué se ha separado del amor de Dios. La contrición de corazón es el dolor profundo que el Hijo experimentó allá, en primer lugar por él mismo, pero luego al encontrar el llanto de alegría del Padre que lo encontraba, la contrición, el arrepentimiento, podríamos decirlo así. Luego, el propósito de la enmienda. Sí, no sería completo un arrepentimiento si uno no estuviera deseando no volver a pecar. La confesión de boca, que es un momento también muy importante, cuando yo puedo expresar realmente todo lo que ha sido esta situación. Y luego la satisfacción de obra. Pues bien, este sacramento de la esperanza nos dice que cuando el hombre se arrepiente, por grande que haya sido su pecado,
es mucho más grande la misericordia de Dios. Este sacramento de la esperanza es confiar en que Dios es misericordia y que me tiende la mano, para invitarme a retornar a Él, que por eso también ha dejado en la iglesia este sacramento y ha querido ofrecérmelo a través de otros hombres, sí, los sacerdotes. Hay algunos que a veces dicen, bueno, ¿y por qué yo confesarme con otro hombre que es igual a mí, que es también pecador? Lo primero que hay que decir es que sí, ese hombre con el cual usted se confiesa también es pecador, no es un ángel. Cristo no dijo que no quiso dejarle este ministerio a los ángeles, no, se lo quiso dejar a seres humanos, sus apóstoles, esos mismos que un día lo niegan, lo traicionan, que también son pecadores, ciertamente. Lo quiso dejar a ellos, porque es que ellos no van a perdonar por su virtud, por su mérito. El sacerdote nunca le dice al penitente, yo te perdono a ti porque yo soy santo y tú eres pecador. No dice, yo te perdono en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, yo te perdono porque se me ha encomendado esta misión. Es por eso que te perdono, no por otro motivo. Es decir, te perdono en el nombre de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo. Pero además, algo muy importante, ese hombre que te perdona también tiene que ser perdonado. El sacerdote tiene que confesarse y el obispo tiene que confesarse y el papa tiene que confesarse como cualquiera, porque necesita también del perdón de Dios. Eso hay que saberlo claramente. También nosotros debemos vivir este sacramento, porque lo necesitamos en primer lugar. Y en segundo lugar, porque también hemos de dar ejemplo y testimonio a nuestros fieles. Hay varias fotos maravillosas del Santo Padre arrodillado ante un sacerdote, confesándose. El Papa arrodillado ante un sacerdote, confesando. Eso es, porque todos estamos experimentando en nuestra condición terrena realmente el pecado. Y bueno, necesitamos la misericordia de Dios. Y esa misericordia es precisamente la expresión de la esperanza. Nada está irremediablemente perdido. El mal es vencido por el bien. El mal es vencido por el bien. El pecado es vencido por la gracia. La oscuridad es disipada por la luz. El error es vencido por la verdad. ¿Sí? Esa es la realidad profunda que experimentamos en la esperanza cristiana, de la cual, repito, el sacramento de la penitencia o de la confesión es su expresión más grande. Qué bonito es verlo de esta manera. Y qué bonito es verlo desde el amor del Padre Dios, que ha sufrido lo suyo. Si el hijo pródigo sufrió allá hambre y todo eso, el corazón del Padre nunca tuvo un momento de paz, de tranquilidad, pensando en su hijo. A mí se me viene mucho a la mente la imagen de esos papás y mamás que han tenido un hijo secuestrado, que le cuentan a uno eso. Padre, yo no como un bocado tranquilo porque estoy pensando que mi hijo allá secuestrado no tiene comida. Yo ni siquiera en la cama estoy tranquilo porque pienso cómo está durmiendo mi hijo, y así le cuentan a uno historias terribles de familias que se han destruido. Por eso el secuestro es un crimen abominable desde todo punto de vista. Alguna mamá me decía un día, casi yo hubiera preferido que estuviera muerto. Me habría dolido mucho, pero ya habría hecho el duelo. Pero 20 años y 30 años de sufrimiento, eso es lo más terrible. Pues bien, lo mismo le pasa a Dios cuando cualquiera de nosotros
se ha alejado de Él, ha roto los vínculos entre hijo y padre. Cuando este hijo pródigo recibió la herencia, rompió los vínculos. En el derecho judío eso significaba: ya no te reconozco como padre, ni me reconozco como hijo. Rompemos. Terrible. Eso no era solo recibir una plata, era romper los vínculos. Pero también en el pecado pasa eso. De alguna manera yo le digo a Dios: yo puedo hacer con mi vida lo que quiero, yo soy dueño de ella, hasta luego, no tengo nada que ver contigo. Eso le duele más a Dios que cualquier cosa. Y es tan importante saber eso. A Dios le duelo yo le duelo a Dios, con nombre propio. A Dios le duele lo que me pase, Dios sufre lo que me pase. Y lógicamente en el pecado se expresa esto de la manera más grande, sobre todo porque Dios sabe que el pecado no me hará feliz. Dios sabe que el pecado, tarde que temprano, cobra las consecuencias, y nunca el hombre en el pecado alcanza la felicidad. Todo lo contrario, el pecado lo va arrastrando, como a este hijo pródigo, a mayores degradaciones, y por eso el padre sufre lo suyo por su hijo. Por eso pues decimos que la confesión, y ojalá la recobremos cada día más, nos acerquemos a ella no por un acto de costumbre, sino realmente con un momento glorioso en el cual me reencuentro con Dios, me reconcilio con Él, le vuelvo a decir: tú eres mi padre y yo soy tu hijo, y estoy feliz de que tú seas mi padre y poder experimentar tu misericordia. Era que pensemos mucho en eso. La Iglesia, pues, como madre, me ofrece todos los sacramentos que son los sacramentos de la esperanza, y hace que yo pueda mantenerlos activos, que yo pueda mantener la esperanza viva, que la recobre, que la fortalezca, como lo hago, por ejemplo, también cuando participo en la Eucaristía, que va realimentando mi esperanza, y así en cada uno de los sacramentos que en otro momento, si Dios nos concede, podremos profundizar en cada uno de ellos. Pero todos los 7 sacramentos son pues signos privilegiados de esperanza, de una esperanza que el Señor quiere que mantengamos viva y activa entre nosotros. Vamos a hacer un momento de pausa. Esta maravillosa reflexión sobre la sacramentalidad que la Iglesia encarna precisamente como prolongación de la misión que Cristo ha querido que realicemos en la historia, como cuerpo místico de Cristo. Es grande eso, ¿cierto? Cristo que continúa en la Iglesia, precisamente dándonos esperanza y manteniendo viva nuestra esperanza. Bueno, vamos a hacer algunos reportes de audiencia de algunos hermanos. Mer Rodríguez nos dice: buenos días, monseñor.
Gracias por el apoyo a sus sacerdotes. Gracias, Padre Dorian. El Señor los bendiga. Sillelis Quintero. Buenos días, Monseñor, desde Villanueva, Guajira. Protégeme y bendice a mi familia. Yolanda Castrillón Castillo. Me siento orgullosa de mi religión católica. Cristo vive. Vivan los monseñores, vivan los sacerdotes, viva mi religión bella. Leticia Rodríguez. Bendícenos, Padre, por la llaga de tu Hijo amado Jesucristo, con salud de alma y cuerpo, y perdona nuestros pecados. Rafaela Quirós Flores. Dios lo bendiga, Monseñor Oscar José, y la Santísima Virgen lo acompañe siempre. Feliz día. Nora Luz González. Gracias, Monseñor Oscar José y Padre Dorian, por ayudarnos a mantener viva la esperanza en Dios en estos momentos difíciles que estamos viviendo. Dios siga bendiciendo su vida y su salud. María Josefa Lara. Cada que escucho a Monseñor quedo plena, que Él tiene una facilidad de expresión y nos habla con tanto cariño, que hace que se sienta que el Espíritu Santo de Dios se mueve en nuestras vidas. Dios lo bendiga, Monseñor. Meredith Granados. Nuestro centro de pastoral, Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá en Valledupar, en los 450 años. Los saluda, Monseñor. Muchas gracias por sus enseñanzas. Bendito sea por siempre, Monseñor. Luisa Leonor Bauti. Buenos días, Monseñor Oscar José. El Señor le siga dando sabiduría para que sus enseñanzas den fruto en nosotros. Verónica Guzmán. Unidos en la oración desde Panamá. Nolenis Romero Vertis. Desde Atenuevo, Guajira. Soy su fiel seguidora. Carmen Méndez. Bendiciones, gracias por los mensajes que nos da. Bueno, después de hacer estos reportes de audiencia, de agradecer a todos los que se conectan, a todos los que han estado siguiendo todas estas reflexiones, quiero interrumpir el tema de la esperanza que continuaremos viendo dentro de 8 días, Dios mediante, para hablarles también de algo muy importante. El próximo domingo la Iglesia celebra el Día Universal de las Misiones, el 18 de octubre. Un día dedicado por la Iglesia para que reflexionemos sobre el deber misionero de la Iglesia, para que oremos por las misiones, también para que colaboremos a la obra misionera de la Iglesia. Todos los años lo hacemos con diferentes actividades, porque la condición misionera es parte fundamental del ser de la Iglesia. Todos sabemos que el Señor dijo a los apóstoles: vayan por todo el mundo, anuncien el Evangelio a toda criatura. El que cree y se bautice se salvará. El Señor pues encomendó a sus apóstoles la misión, como ya se los decía ahora en la reflexión de la esperanza. La Iglesia es prolongación de Cristo que sigue actuando, perdonando, enseñando, etc. Pues bien, el Señor dijo: como el Padre me envió, así los envío yo a ustedes. Vayan por todo el mundo. La Iglesia es pues misionera. Y el día que la Iglesia dejara de soñar, dejara de tener una acción misionera, pues dejaría de ser la Iglesia de Cristo. Y la misión se vive en muy diferentes ámbitos. En los lugares donde la Iglesia está establecida, la Iglesia tiene que seguir evangelizando. Pero igualmente en los lugares donde la Iglesia aún no está, en lugares
de nueva evangelización o de primera evangelización, la iglesia tiene que estar evangelizando. Entonces, la misión es parte constitutiva de la iglesia. Por eso cada año lo recordamos, cada año volvemos a traer a la mente y al corazón de todos los católicos la obra misionera de la iglesia. Y, como es costumbre, el Papa anualmente envía un mensaje a toda la iglesia. Un mensaje que hoy quiero, pues brevemente, compartirles en estos minutos que nos quedan. El mensaje de este año se titula Aquí estoy, mándame. Una cita de Isaías 6:8. Con motivo de la Jornada Universal de las Misiones, y como ya es costumbre, el Papa Francisco nos ha hecho llegar su mensaje para animar el compromiso misionero de la Iglesia entera. En este tiempo marcado por los sufrimientos y desafíos ocasionados por la pandemia de la COVID-19, el Santo Padre Francisco renueva para toda la Iglesia la llamada a la misión, a salir de nosotros mismos por amor a Dios y al prójimo, a confortarnos mutuamente, pues no podemos seguir cada uno por nuestra cuenta, sino solo juntos, para llevar vida y esperanza a un mundo inmerso en el miedo y en la muerte. Es la primera consideración de este mensaje. Estamos en un momento difícil por la pandemia, estamos en situaciones realmente extremas y en esas situaciones la Iglesia está también llamada a salir de sí misma, a continuar realizando la misión. No puede evadir el compromiso que el Señor le formuló. Yo lo decía al principio de esta pandemia, que aunque los templos estaban cerrados, la iglesia seguía abierta y siguió abierta a través de las redes sociales, de las transmisiones televisivas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero también, lo hemos dicho muchas veces, la vocación de la iglesia es comunitaria, es encontrarnos, es vernos las caras, y por eso la iglesia tiene que vencer, sí, el temor que a veces nos alberga de un contagio o lo que sea, y llevar vida y esperanza a este mundo inmerso en el miedo y en la muerte. Ya casi todas las iglesias de Valledupar están abiertas, obviamente con los debidos protocolos, pero hay que seguir saliendo para renovar la vitalidad de todas nuestras comunidades y para volver también a ser confrontados por el compromiso misionero de todas las parroquias y de todas las realidades. Quizá en una forma diferente, por eso se habla de nueva normalidad, sí, pero no nos podemos quedar quietos. Y dice textualmente el Santo Padre: estamos realmente asustados, desorientados y atemorizados. El dolor y la muerte nos hacen experimentar nuestra fragilidad humana, pero al mismo tiempo todos somos conscientes de que compartimos un fuerte deseo de vida y de liberación del mal. La misión que Dios nos confía a cada uno nos hace pasar del yo temeroso y encerrado al yo reencontrado y renovado por el don de sí mismo. Hasta aquí la cita textual del Papa. Sí,
experimentamos susto, desorientación, temor. Pero la misma misión nos hace reencontrarnos con la fortaleza y con el renovado compromiso del don de nosotros mismos en la misión. El documento que el Papa nos envía se ha titulado "Aquí estoy, envíame", como lo dijo Isaías en respuesta a la pregunta que el Señor le hacía: ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré?, dijo el Señor. Isaías respondió: aquí estoy, envíame. Pues bien, es lo mismo que nos sucede hoy. Dios sigue preguntando: ¿a quién enviaré al mundo? Y nosotros, católicos, respondemos: aquí estoy, Señor. La misión es una respuesta libre y consciente a una llamada de Dios para que a través de nuestro testimonio de fe y el anuncio del Evangelio, Él pueda seguir manifestando su amor al mundo de hoy. La misión que Dios nos confía a cada uno nos hace pasar al yo reencontrado, a volvernos a encontrar con la vocación original que el Señor nos ha dado al ser bautizados y confirmados, es decir, enviados. En la misión es Dios el que saca a la iglesia de sí misma. Una expresión desafiante. Dios saca a la iglesia de sí misma. Sí, porque siempre experimentamos la tentación de acomodarnos, de encerrarnos. A veces pensamos, bueno, estamos más cómodos así en el encierro, transmitimos una misa por las redes sociales, YouTube, cualquier canal, y bueno, como tan fácil la cosa. Y a veces los sacerdotes, pero también los laicos, podemos tener la tentación de continuar encerrados. En la misión, Dios saca a la iglesia de sí misma y la lanza, la envía. Así está pasando hoy en nuestra diócesis y también en todo el mundo. La misión es una respuesta libre y consciente a la llamada de Dios, pero podemos percibirla solo cuando vivimos una relación con Jesús vivo en la iglesia. Solo en la medida en que estamos en comunión con Jesús, en una relación personal con Jesús vivo en la iglesia, podemos de verdad encontrar nuestra vocación misionera. El Papa Francisco nos dirige una serie de preguntas y desafíos. ¿Estamos listos para recibir la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida? Para escuchar la llamada a la misión, tanto en la vía del matrimonio como de la virginidad consagrada o del sacerdocio ordenado, como también en la vida ordinaria de todos los días, es la primera pregunta. Si estamos realmente listos para recibir esa presencia del Espíritu y escuchar la llamada a la misión en un estado de vida, sacerdocio, virginidad, matrimonio, para vivirla en la condición laical o también en la vida ordinaria de todos los días. El sábado pasado se beatificó a un joven, Carlo Acutis, un joven de 15 años, y la mamá de él decía un testimonio maravilloso. Decía, él vivió la vida ordinaria en forma extraordinaria, gracias a la profunda amistad con Jesús. Vivió la vida ordinaria en forma extraordinaria.
gracias a la profunda amistad con Jesús. También nosotros estamos llamados en nuestra vida ordinaria, de estudiantes, de trabajadores, amas de casa, lo que sea, allí también a vivir la misión. Y sigue preguntando el Papa, ¿estamos dispuestos a ser enviados a cualquier lugar para dar testimonio de nuestra fe en Dios, Padre misericordioso, para proclamar el Evangelio de la salvación de Jesucristo, para compartir la vida divina del Espíritu Santo en la edificación de la Iglesia? ¿Estás dispuesto? Es una pregunta que le hace uno a un sacerdote cuando lo va a ordenar. ¿Estás dispuesto? Y él responde, sí, estoy dispuesto. Pues bien, todos tenemos que estar dispuestos. El sacerdote en su ocasión, el religioso, la religiosa, pero también cada uno de los laicos tiene que estar dispuesto a la misión, desde su parroquia, estar dispuesto a la misión en tantos campos, la catequesis, la pastoral social, tantas realidades a través de las cuales podemos realmente estar disponibles para la misión. Y termina preguntando el Papa, ¿estamos prontos como María, la Madre de Jesús, a ponernos al servicio de la voluntad de Dios sin condiciones? El ejemplo de la misión es María. Un día Dios le consultó si aceptaba ser la madre del Salvador. Y ella termina diciendo, aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y la disponibilidad para la voluntad de Dios, cada uno tiene que discernirla en su vida, a la luz de la oración, de la dirección espiritual, de la lectura de la palabra, en fin, para ir discerniendo qué quiere el Señor de mí en estas circunstancias concretas. El Santo Padre nos recuerda que en estos momentos, quizás más que nunca, Dios continúa buscando a quien enviar al mundo y a cada pueblo para testimoniar su amor, su salvación del pecado y de la muerte, la liberación del mal. Y dice textualmente el Santo Padre, comprender lo que Dios nos está diciendo en estos momentos de pandemia también se convierte en un desafío para la misión de la Iglesia. La enfermedad, el sufrimiento, el miedo, el aislamiento nos interpelan. Nos cuestiona la pobreza de los que mueren solos, de los desahuciados, de los que pierden sus empleos y salarios, de los que no tienen hogar ni comida. Y hago una leve interrupción aquí a las palabras del Papa. Precisamente en estos días hemos celebrado el Día Mundial de la Alimentación y con tal motivo yo enviaba un mensaje en nuestra diócesis invitándolos a compartir y les ponía el ejemplo del banco de alimentos que durante toda esta pandemia a nuestra diócesis ha lanzado para atender a las familias más necesitadas. Hemos estado atendiendo unas 2.500 familias de aquí de Valledupar y de los distintos pueblos, dándoles periódicamente ayuda alimenticia. Son muchos más los que necesitan, pero bueno, hacemos lo que podemos con nuestros recursos. Más de 75.000 kilos de alimentos que hemos estado repartiendo, ropa, medicinas, en fin, y seguimos teniendo la necesidad de que cada uno, en lo que puede y como pueda, nos ayude para seguir haciendo presente la caridad de Cristo a quienes lo necesitan. Y continúo lo que dice el Papa. Ahora que tenemos la obligación de mantener la distancia física y de permanecer en casa muchas veces, estamos invitados a redescubrir que necesitamos relaciones sociales y también la relación
comunitaria con Dios. Lejos de aumentar la desconfianza y la indiferencia, esta condición debía hacernos más atentos a nuestra forma de relacionarnos con los demás, en familia, en sociedad, en escuela, en trabajo. Revisar nuestras relaciones sociales y nuestras relaciones comunitarias en la Iglesia. El Papa Francisco concluye su mensaje invitándonos a todos los fieles a participar activamente en la misión de Jesús en su Iglesia, también a través de la oración, orar por las misiones, de la reflexión y la ayuda material por medio de las ofrendas para hacer frente a las necesidades espirituales y materiales de los pueblos y de la Iglesia misionera. La ofrenda que se recoge el próximo domingo en todas las iglesias va a la Santa Sede para potenciar la obra misionera de la Iglesia. Los invito a ser generosos, los que están pudiendo participar ya en sus iglesias, dar la ofrenda para las misiones. Pero igualmente también quienes no, hacer llegar a su parroquia parte de esta ofrenda para poder ayudar a tantas necesidades de la Iglesia misionera. Que Dios nos ayude y nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.